Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos sean todos a esta mirilla pre-3 de julio. Pre-4 de julio. Antes de empezar el análisis, los invitamos a escuchar mañana, a grabarlo y a tener puesto como colección y a pasarlo. Un programa clásico del 4 de julio, donde Juan José Díaz, Peter Miller, Emma Marrero y este servidor desmontamos y pulverizamos las 20 y pico de mitos en contra de la estadidad y los plebiscitos. Es un clásico que ustedes no van a escuchar en ningún otro lugar de los medios puertorriqueños, donde profundizamos sobre lo que son esos mitos y lo dedicamos, por supuesto, al 248 aniversario de la independencia de nuestra nación. Así que mañana los invitamos a estar a las 5 de la tarde, donde quiera que usted esté, sintonizar a Noti1 580. No va a ser grabado en video, va a haber un podcast que se pondrá más tarde en la noche, y tan pronto agarren el podcast, le vamos a pedir que lo repitan y lo multipliquen como conejo, porque es un clásico que ustedes nunca han escuchado. Así que esa es el que tenemos, y para el 25 y el 26 de julio le tenemos un espectacular de 2 días corridos con las estadísticas de cómo el ELA nos mata, nos enferma, nos divide, nos tienen cocorao, estadísticas oficiales nada más, para celebrar el estatus favorito del pequeño Güemes. Y para que ustedes sepan lo que defiende el Partido Popular. Eso va a ser el 25 y el 26. Julio siempre es el mes del estatus, por lo tanto le dedicamos la atención que los medios no le prestan. Vamos a comenzar precisamente con los síntomas de la enfermedad. Vamos a empezar con las estadísticas de hoy. Según, esto es Noticel, la Junta de Planificación, el ingreso personal de los boricuas aumentó en el año fiscal 23, 4.4%. A eso incluye parte de las dádivas, de las últimas dádivas federales que se incluyeron, pero estaba pareado. De hecho, la inflación fue más grande que el ingreso, el aumento personal. Las transferencias federales se treparon a 32,000 millones de dólares. Eso incluye seguro social, veteranos, Medicaid, programas de asistencia económica, todo eso. Los activos financieros de las personas solo subieron 1% y la inflación estuvo sobre 5%. Los depósitos bancarios solo subieron 1.4% y los ahorros 1.3%, lo que quiere decir que la gente no está ahorrando. Pero la deuda acumulada se trepó en 9.2% y la deuda de los consumidores, este es el ciudadano de a pie, la deuda acumulada de toda la sociedad, empresas, todo eso, la deuda de los consumidores se trepó 15%. O sea que estamos viviendo del mantengo y del fiado, y que el dinero, el ingreso que nos entra, no nos da para paliar con la inflación. Los ingresos del gobierno bajaron 1.6%. Los ingresos por contribuciones bajaron 1%. Los ingresos del IBU subieron 3.4%, pero la inflación fue mayor, por lo tanto bajaron. Ese es el pan nuestro de cada día en Puerto Rico. Ustedes han oído a Carmen todos los días. Este es uno de los temas que más le da, y los programas de la mañana, de cuán mal está el consumidor puertorriqueño. El Nuevo Día, hoy, página 28, nos dice: no afloja la inflación sobre el consumidor boricua. En mayo subió 2.5%, que está bien, está mucho mejor que 4 y 3%,
Esto es según el índice, este es el índice de precios del consumidor. Pero los servicios hospitalarios de año en año subieron 6.5%. Los servicios médicos, 3.8%. Los alimentos en general, 3.4%. Pero la canasta básica, que es lo que usted necesita de semana a semana, cada vez que va al supermercado, 5.8%, un 6%. La transportación subió 2.2%, el entretenimiento 2.6%, y ya la libra de pan ronda los 3.50. Por eso es que estamos como estamos. Los salarios no dan abasto. Yo le pregunto a ustedes si su salario el año pasado subió 6% como la canasta básica. No subió, ya está perdiendo. Yo le pregunto a usted si su salario subió 6% como los gastos hospitalarios. No subió, ¿verdad? No, casi 7%. Usted ya está perdiendo ahí. Esto es así, ha sido así continuamente. Eso sí, después de la pandemia y conforme a la filosofía nihilista que tienen muchos puertorriqueños, hay que gozar la vida, es ahora, y la última que la pague el diablo. Y nos dice el vocero en la página 13 que el puertorriqueño está viajando más que nunca y ajustando su presupuesto. ¿Cómo hace eso? Ajusta su presupuesto, primero yendo a sitios más baratos de viaje. Segundo, viajando a los estados, a la casa de sus familiares. Y tercero, recortando la estadía. En vez de irme 7 días o 8 días de junket, me fui 5. Los destinos favoritos han cambiado. Hace 20 años atrás, el destino favorito de los boricuas era Disney World. Pero ¿qué pasa? En la medida en que la población fue envejeciendo, los niños fueron mermando de 650,000 a 200,000 que tenemos ahora. Ya Disney World, aparte de que subieron los precios en Disney y en los parques de diversiones, sencillamente ya no se ha convertido el primer centro. ¿Cuáles son los primeros centros de viaje? República Dominicana, con los All Inclusive de Punta Cana, Medellín, Colombia, que es barato, ¿verdad? Y los cruceritos del Caribe y el turismo interno. Hay aquí un turismo que es el más grande de todos, que no es el turismo de los tours ni de las agencias de viaje propiamente. Y claro, ese es el tipo de vacación que es mucho más módica, lo que le cuesta el pasaje de 400 pesos ida y vuelta y 500 pesos en Navidad, pero usted se ahorra el hotel, se ahorró la comida y está en el vacilón. Eso mismo pasa, antes pasaba con los puertorriqueños que vivían en el noreste, Nueva York, Filadelfia, que venían a reyar, como decían, a Puerto Rico en Navidades. Ahora no, ahora es a la inversa. Ahora los puertorriqueños de la isla pueden pasar Nochebuena en casa, pero decidieron para Año Nuevo y para Reyes irse con sus familiares a los estados. Y al boricua le encanta la nieve. Y más si va de cachete, o sea, se queda en casa del primo, en casa de la mamá, en casa de los tíos, de los amigos. En eso sí que no escatimamos. En eso siempre hay dinero. Y eso tiene, ¿por qué? Porque somos ciudadanos americanos. No, Agapito, no somos ni inmigrantes. Somos ciudadanos. Hay fronteras abiertas, libre flujo de ciudadanos y Kissimmee, el Bronx, Boston, Dallas son extensiones de nuestro territorio nacional. Nacional, no somos inmigrantes. Ay, bendito, pobrecito. Con razón, él dejó de ser gobernador. Así que este es el cuadro de lo que se vive en el ELA. Como estamos en el mes del estatus, en el mes de la negación de que el coloniaje nos mata, todos los días aquí yo les doy a ustedes el recuento
de las noticias publicadas por la prensa que demuestran cómo nos mata, cómo nos oprime, cómo nos asfixia, cómo nos tienen diablados todos los días. Y hoy, en primera hora, el presidente saliente de la dictadura fiscal que nos rige, David Skill, dice, le preguntaron que qué es ¿verdad? Lo más que una de las cosas que más le sorprendió de todo esto, del proceso de la quiebra, y dice que los legisladores no aprendieron de la quiebra nada, que lo menos que son austeros, que lo menos que son responsables, legislan irresponsablemente. Y de paso digo, yo no creo que estemos 10 años, pero un poco menos de 10 años. Recuerden que Ángel Matos la semana pasada dijo aquí que la Junta iba a estar 10 años más. Multipliquen eso hasta el año 34. Estamos hablando de 2 ciclos electorales, 3 ciclos electorales. La elección del 24, el gobierno electo en el 28 y el gobierno electo en el 32, bajo sindicatura federal. Ese es el cuadro que hoy todo el mundo se fueron con Javier Jiménez y el Tibu y todo eso, pero que son las noticias que aquí recogemos para ustedes. Y en el medio de la quiebra, hoy nos obsequia Noticel con la siguiente noticia. Taxito Hernández y la Cámara fueron tan generosos, tan dadivosos, que le pagaron 2 noches en hotel de lujo Hilton a los pobres legisladores, a una tonga de legisladores, porque que vivían lejos. Legisladores, claro, ahí se apuntó Ñarmito y se apuntó también Memo. Estela Gusao. Óigame, está el boludo que hace orilla. Y se tiraron a todo lo que da. Y ahí habían legisladores de todo tipo. Habían unos que decían, no, Guayama es muy lejos. Ay Bonito es muy lejos para llegar allí a las 12 de la noche. Arecibo es muy lejos. Toa Alta y Toa Baja es muy lejos. Eso es. O sea, los tipos, los mamones durmiendo en cama de hotel de lujo, a todo lo que da, trabajando overtime, será, ¿verdad? Después que terminó la sesión, se dieron unos palitos y se fueron. Qué noche mágica, qué chulería. Ay. Y al otro día llegaban esbaratados a las 10 de la mañana. Vieron, me pasó un tro por arriba. Así es. Y nosotros lo pagamos. Usted que me escucha, que viene de Arecibo todos los días, de Barceloneta a trabajar a San Juan. O que usted que me escucha, que está en Guayama o está en Salinas y tiene que ir a Ponce a trabajar todos los días. O el que vive en Calley y tiene que venir a San Juan a trabajar todos los días. ¿Quién le paga la cama? ¿Quién le paga la dieta? Pero estos mamones, eso no. Eso hay que pagarlo porque, mire, si no estamos en quiebra. Esa es la barbaridad. Entonces también le tenemos que pagar el singly cuando se montan en la cama, en el hotel de lujo del Hilton. ¡Wow! Es para indignarse, Pero Taxito, como está de Santa Claus y está repartiendo piñata, pues está para arriba y para abajo. Esa es la realidad de Puerto Rico. No me inventé la historia por mi madre. Búsquenla, está en Noticel. Ustedes han visto las noticias del estado de situación del bolsillo vuestro. De cómo la inflación le ha comido los ingresos. Y entonces, ellos gastando el dinero que a usted le cuesta un delirio sudar para pagarlo a Hacienda, para que ellos se vayan a camas de lujo. Esa es la realidad que vive Puerto Rico hoy. Pago las camas de lujo, pagas por el contribuyente
puertorriqueños. Bueno, voy a tocar otro de los temas y es, hay una estrategia, como están pelados en dignidad, dignidad lo mantienen dos cosas. Algunas iglesias que recogen chavitos y le dan, pero no es mucho tampoco. Y los medios de comunicación. Usted se ha fijado, dignidad tiene, están colocados en distintas estaciones y en distintos canales con programas fijos. Yo entiendo que, ¿verdad? Eso habría que preguntarle al Contralor Electoral si eso es legal, si no es un donativo en especie, pero están ahí. Y aparecen a todo lo que da. Y entonces ya hay un dúo dinámico, que es Javier Jiménez y Elizabeth Torres. Y le caen encima al tiburón. El tiburón ayer le cayó encima a Javier Jiménez, porque Javier Jiménez dijo que no va a votar en el plebiscito. Estaba en silente hasta ayer, pero después dijo, no voy a votar en el plebiscito. Pero dice que es estadista. Y le saca el resumen de loser del tiburón. Y le cayeron arriba y le han dicho cuánta cosa hay, bueno, barbaridades. Hay una cosa que sí dijo Elizabeth Torres que me pareció que no solamente es bajuna, sino que no es correcta. Elizabeth Torres acusó a Tomás Rivera Schatz de ser un coleccionista de hijos ilegítimos. Vamos a aclararle a Elizabeth Torres. Primero, eso no es la forma de buscar votos cristianos. Segundo, bajo la Constitución y la doctrina jurisprudencial en Puerto Rico, no hay hijos ilegítimos en Puerto Rico. Todos los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio son iguales ante la ley. De hecho, es un insulto decirles hijos ilegítimos como antes se le decían bastardos. Eso es lo primero. Segundo, los niños no son objeto de colección. Los niños son una bendición de Dios. La última vez que yo leí el catecismo. Los niños no son pieza de colección. Los niños no tienen culpa de que los engendren y que nazcan. Tercero, el hecho de que usted tenga hijos fuera de matrimonio no es delito, y además de no ser delito, hay una obligación del buen padre de familia de atender, cuidar y alimentar a su hijo y de ayudar en la custodia del niño. Es en el interés del buen cristiano, en el interés de la ciudadanía, que los niños que se atiendan por su padre y su madre, estén separados o no estén separados, hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Y a mí me parece que eso es una forma muy burda de abordar un tema como lo es los niños, particularmente cuando Puerto Rico necesita muchos más nacimientos y muchos más padres que atiendan y ayuden a las madres a cuidar y alimentar a sus niños. La semana pasada salió una cifra espeluznante de las madres trabajadoras que son jefas de familia y que el 50 y pico % viven en la pobreza porque los machotes las abandonan. Y la mayoría de ellos son niños nacidos fuera de matrimonio, sin casarse. Y los padres cogen la huyelanga. Y que un aspirante o un partido como es Dignidad, que dice defender los valores conservadores y cristianos, ataque a un rival porque el que colecciona hijos ilegítimos es anticristiano, es irracional y viola todas las normas del conservadurismo y del cristianismo. Es así. Ese es mi mejor entender. Pero yo sé que el tiburón es como Vitola. Él se defiende solito. Es así. Vitola la que se defiende sola. Y ya vendrá el charrascazo. ¿Pero por qué es esto?
porque no solamente hay un cisma entre los llamados conservadores, que salieron todos del PNP, y que no están satisfechos con que Jennifer González y los republicanos hayan copado la cúpula del PNP, sino que entienden que son una especie en peligro de extinción, primero porque se les fue los religiosos, lo que quedan de religiosos son muy pocos, es un partido laico y un partido de paracaidistas. Y por lo tanto le tienen que caer arriba al partido republicano, los líderes republicanos del PNP, a ver si retienen el 8% que ganaron. De eso es que se trata esto. Y a ver si de chamba paren. Y no han aprendido que al tiburón le han tirado de todo. Le ha tirado todo el mundo. Y el tiburón, mire, fiel a su genoma, duran 400 años. Y duran y duran y están ahí. Hasta el FBI se los tiró en contra y nunca lo han podido tocar. No han aprendido eso, aparte de que hay que aprender que esas campañas políticas de aspirantes que aspiran a que le voten por ellos por el rating, caramba, constituyan usted establece un diferencial de la mediocridad que corre en la legislatura. Y ese diferencial se hace con idea, con altura, no con chusmería. Ese es el Partido Dignidad, porque aunque no la aceptaron, Elizabeth Torres es la compañera de papeleta en términos de la batalla electoral de Javier Jiménez. Eso es así. Y de hecho, compite con la candidata oficial de Victoria Ciudadana. Sí, con la senadora. Pero ahí está, con Joan Rodríguez Bebé. Ese tema lo vamos a tocar posteriormente. Yo quiero oír la reacción de nuestro panel hoy, republicano. Por lo tanto, quiero oír esa reacción. Estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy. Recuerden que nosotros dividimos. Vienen nuevas noticias ahora a las 5:30, nuevas a las 6, nuevas a las 6:30. Y las mejores las dejamos siempre para el final. Sí, los obligamos a quedarse si usted quiere enterarse de lo sabroso que está pasando. Y vamos al tema nacional. Estamos en velatorio de la candidatura de Joe Biden. Yo les dije a ustedes el viernes en la mañana, después de haber visto el debate del jueves, que Biden no era viable como candidato y que habría de caer. Pues déjeme decirles, siguen las encuestas tirando todos los días más distancia entre Biden y Trump. Biden ya está perdiendo el voto joven, el voto afroamericano y el voto de los hispanos está a mitad. Y hoy surge la noticia de que congresistas, senadores y gobernadores demócratas están furiosos con el encubrimiento de que está senil y no está apto para gobernar, y la negación de Casa Blanca, la salud mental de Biden y el manejo de la debacle por parte del hijo de Biden, que es un convicto de delitos graves y que está al mando de la defensa de su padre política. Eso tiene embrote y todos los días va a ser peor, como yo les dije. ¿Esto por qué? Porque se lleva a todo el mundo. O sea, esto va a ser una debacle electoral y el Partido Republicano demócrata le tiene terror a una candidatura de Donald Trump y saben que se va a Cámara, Senado, gobernaciones, se van puestos estatales. Esto es el tipo de daño infeccioso, virulento, contagioso que se lleva a todo el mundo. Hoy sale la situación de que Biden sigue negando, porque él está comprando tiempo a ver cómo para la sangría, a ver si esto va a parar, y no va a parar,
porque ya los medios más importantes de Estados Unidos no le van a quitar el guante a la cara hasta que se salga. Es insalvable esa candidatura. Y si no la salvan, si no la sacan, sencillamente la pela que va a dar Trump va a ser histórica. De hecho, Biden hasta admitió que se quedó dormido en el debate y se lo atribuyó, bendito, que tenía un catarro muy fuerte a todo lo que da. Esto no son cosas que dan. Así que esas son las historias de hoy. Y por la importancia que tiene esa carrera presidencial, que es la más importante para Puerto Rico, dado como están las cosas aquí y allá. Y obviamente esa historia es como si fuera, no gobernador, estamos hablando del hombre que va a regir los destinos de la nación que nos manda, la nación que dirige nuestros destinos. Así que empiezo con el profesor Garriga Picó, que le encanta lo que está pasando como social estudioso de ciencias sociales. Saludos, Luis. Fíjate, me acordé de darle el botón hoy. Así Qué bueno, está bien. No Ya no puedes alegar un problema. Biden moment. Es que según se acerca el 4 de julio se pone uno más contento y más se anima y se... Así es que ya tenemos la banderita americana puesta allí en casa y la Igartúa también la puso, yo estoy seguro que tú ya tienes la tuya. Y comentando sobre el tema que nos propone, ¿verdad, Luis? Pero mira, no le ganas a Alan McCabe, que es más republicano que tú. Alan McCabe se pone media con la bandera americana, calzoncillos con la bandera americana, camisa con la bandera americana y gorra. Sí, eso, yo lo he visto. Así que, mira, Luis, viendo el tema que nos propone, el de Biden, pues obviamente esto es un problema que el Partido Demócrata no tiene a quien echarle la culpa, porque esto no es una cosa que de momento el señor se dio un golpe y perdió las capacidades. Hace por lo menos 2 años que se está diciendo que tiene una capacidad cognitiva reducida, que no tiene la estamina suficiente para trabajar más de 4 horas al día, que sufre de diferentes enfermedades que lo incapacitan en ciertos momentos para llevar a cabo las tareas de la presidencia, y que al fin y al cabo el problema con eso, que tú más o menos lo señalaste, Luis, es que cuando el presidente no puede llevar a cabo sus funciones, no puede haber un vacío en las decisiones que tiene que tomar el presidente. Por lo tanto, entra otra gente que no es el presidente a tomar esas decisiones. Esto no es raro. Cuando Franklin Delano Roosevelt era presidente, dicen que Eleanor Roosevelt en algunos momentos tomaba las decisiones cuando él no podía, cuando ya estaba muy enfermo. Eso es así. Igualmente Eso es así. Pasó con Eisenhower, que cuando le dio el ataque al corazón, Mamie tuvo que estar ahí en algún momento decidiendo. Igualmente, pues dicen que pasó con el presidente Reagan, ¿verdad? Que a lo último, cuando ya ya también tenía una limitación debido al Parkinson, pues empezó la esposa a ser la que dominaba principalmente reunía a los ayudantes, y entonces los ayudantes le decían y ella pues le decía al presidente, el presidente decía eso. Así que esto es algo que, de hecho, para eso se aprueba la enmienda 25, para evitar eso, que se pueda cambiar la persona cuando está en esas etapas, pero no han hecho uso de la enmienda 25 porque se entiende que es un paso extremadamente difícil. Pero esto lleva a que electoralmente Biden está desmoronándose. Y lo más importante de las estadísticas que tú mencionabas es la estadística de que está perdiendo en los estados cruciales. Tú sabes que dentro de la competencia electoral hay como un 40%, un 45% de los estados que son de los demócratas, un 45% son de los republicanos, y entonces queda un 10% que son los que hay que atraer, que son los campos de batalla.
Si es que los demócratas tienen que avanzar al proceso de sacar a Biden. No hay duda de que lo van a tener que sacar, o como tú dices, van a perder la Cámara, el Senado, todas las gobernaciones, etcétera. A mí no me molestaría que las perdieran, pero ciertamente dentro de un ánimo democrático, pues debe haber una competencia. Debe haber un ofrecimiento, una alternativa. Deben haber alternativas. Claro, pero lo importante que no se dan cuenta es que la manera de sacar a Biden está clara. Ofrecerle inmunidad a Hunter. Y ofrecerle inmunidad a Hunter de tal manera que no vaya a la cárcel, porque él, estoy seguro que le pesa mucho ver al hijo de él condenado, y que en algún momento, aunque diga que no lo va a perdonar, lo perdonaría. Y además que Hunter tiene información sobre él, y dicen algunas personas que pues tiene una información que le pudiera hacer daño al presidente una vez termine la presidencia. Y con esto termino, y es en ese sentido la decisión que vamos a discutir ahorita, reciente, de la Corte Suprema, en la cual reconoce la inmunidad de los presidentes. A quien salva más que a Trump es a Biden. Vamos contigo. Qué cosa, ¿verdad? A veces la vida es redonda, como dicen. Gregorio. Bueno, muy buenas tardes, Luis, a ti, a Garriga, al público que nos escucha. Mira, yo creo que evidentemente, y lo dijimos no solo nosotros, sino que era evidente que antes del debate, por lo que este debate tenía particular interés del público, en el público levantaba cierto interés particular, era precisamente por eso, porque ya de antemano se sabía, ya habíamos visto varias instancias donde el presidente verdaderamente se veía afectado y se cuestionaba precisamente si tenía la capacidad o no para ese tipo de eventos, lo cual evidentemente demostró que no. Pero mi preocupación y mi problema es que la discusión se ha dado y se ha centrado en el momento de las elecciones, y el problema es que está bien, vamos a suponer en el peor caso, que sabemos que no, que está capaz en el día de las elecciones. La pregunta no es ese día, la pregunta es si esta persona entendemos que va a estar capacitado por los próximos 4 años para ser el presidente de los Estados Unidos. Porque de lo contrario, el argumento sería que vamos a aceptar que él se tira a ver si gana y luego lo sustituimos por quien querramos. O sea que nuevamente volvemos a un argumento antidemocrático. Estamos tratando, ¿cuál es el argumento aquí? Que para salvarse de Trump vamos a asumir, la nación va a asumir y el partido va a asumir no solo un candidato sin capacidad, sino que se siente cómodo presentando un candidato sin capacidad bajo la premisa de que lo va a poder cambiar por quien ellos quieran posteriormente, por el vicepresidente, y luego nominar a otra persona para vicepresidente. No, la realidad es que yo entiendo que estas determinaciones sí tienen obviamente en primera instancia un elemento político, porque las elecciones están ahí al lado, pero también tiene que haber un compromiso con los principios de la nación y con la democracia que trasciendan un solo candidato, y en ese sentido yo estoy claro que eventualmente van a surgir, ya se escuchan algunas, pero con mayor fuerza, voces dentro del Partido Demócrata que públicamente salgan a pedir la renuncia como candidato, como mínimo, del presidente Biden. Fíjense qué cosa, el Wall Street Journal acaba de tirar una encuesta. Hace 2 meses la diferencia de Trump sobre Biden era 2 puntos dentro del margen de error. Hoy es 7 puntos. Esto ha sido del jueves para acá. Esto es todos los días. La sangría va a ser mayor, porque todos los días, mientras sigan tratando de parar esa represa que viene a romperse y estén en negación y estén insistiendo en esa candidatura, la gente se va a poner más rebelde y más encocorada con el Partido Demócrata, y van a pagar todos juntos por pecadores. Garriga. Ciertamente es una situación en que tienen que darse cuenta que esto no va a mejorar, ¿verdad? Lo que yo dije, lo que te dijo acá el compañero Igarto aquí, lo que tú has señalado, y sencillamente lo que está ocurriendo, Luis, lo sabemos, lo que hemos visto situaciones como esta anteriormente,
es que hay una lucha entre las diferentes facciones, una lucha de sucesión. ¿Quién va a ser el que suceda a Biden? Hay un grupo que controla a Biden en este momento que no quiere salir de Biden porque Biden es quien le da su posición en Casa Blanca, el que le da el contacto con esto, con el otro, pero hay otro grupo que es outsider, que no puede descubrirse como que está loco por salir por salir de Biden, pero están locos por salir de Biden. Entonces ese otro grupo, en vez de hablar ellos, ponen al New York Times a hablar, ponen al Washington Post a hablar, ponen a otros políticos que estén dispuestos a hacerlo hablar. Pero ¿quiénes son las personas que están debajo? Pues son otros candidatos. Yo vi la entrevista, las encuestas que tiró 538. Tú sabes que 538 sí, es el sitio de internet que es un repositorio de todas las encuestas que se hacen en Estados Unidos. Y entonces hacen promedio de los resultados de las encuestas a base de unos criterios de cuánta validez tienen y cuánta confianza pueden tenerse en sus resultados. Y en estos días, como tú señalas, ha aumentado en los estados críticos hasta 5% la ventaja de Trump sobre Biden. Pero lo grande no es eso. Lo grande es que cuando lo pones contra Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que pudiera ser un sustituto, también se lo gana por 5%. Y a Kamala igual. Y cuando Kamala igual. Por eso lo que te dije, pagan justo por pecadores. O sea, todos están pagando el costo de insistir. Sencillamente sufriendo del problema del viejo. Mientras más rápido lo saquen, mejor para ellos. Se te quedó un grupo. ¿Cuál? Hay un tercer grupo que hay siempre en la política y uno, ¿verdad? Como uno no opera necesariamente así, a veces se lo olvida, pero aún dentro del mismo partido hay gente que le conviene que se pierda la elección porque es la forma en que se posicionan de cara a las próximas elecciones. Y hay ciertos candidatos que en vez de tener que ahora tirarse una campaña contra una persona como Trump, ¿verdad? Con todas las variables que implica, y tener la campaña solamente para elaborar un mensaje en 3 meses, 4 meses, prefieren que siga Biden, que pierda las elecciones y entonces ellos tener 4 años siendo oposición de Trump, con Trump ya no pudiendo ser candidato en el futuro. Yo creo que en todo caso, si por ejemplo la esposa de... si Michelle Obama en algún momento verdaderamente quisiera correr... Ya dijo que no, hoy volvió a decir... Claro, que pero, no está en su pero es que porque ella sabe que ya está afectando. Exacto. Ya esto es contagioso. Por eso te digo que si ella fuera a correr, a ella le conviene que corra Biden, que pierda, y desde el primer momento ella y con Obama estar 4 años de oposición, que fue básicamente lo que Trump le hizo a ellos, y estar 4 años y posicionarse con tiempo, poder elaborar el mensaje con calma. ¿Quién tiene la oportunidad en esta etapa? Gente que quizás no serían los frontrunners, ¿verdad? Las personas con mayores probabilidades y que a lo mejor tienen un interés y dicen, mira, se está abriendo una ventana, este es mi momento. Como Kamala Harris, que yo dudo que tenga otra oportunidad y que quizás pueda decir, mira, si lo que hay es 3 meses para mí, 3 meses yo cojo. Bueno, tú querías poner la decisión que salió el lunes de la inmunidad, que eso también es el segundo gran golpe al Partido Demócrata. Eso es verdad. Carga. Pero si vemos, hay otra posibilidad, ¿verdad? Los que quieren que Biden se quede, pues puede ser que lo quieran, no porque piensan que Biden va a poder completar el término, sino porque entonces la cuestión está quién va a ser la persona que hace de vicepresidente, porque si Biden permite un vicepresidente que sea apetecible a un grupo grande del grupo de poder dentro del Partido Demócrata, entonces pudieran tratar de empujarlo pensando que pueda ganar las elecciones, para entonces que esta otra persona entre posteriormente. Pero yo creo como Luis que él es damaged goods, es carne podrida, ya. Sí, ya está, mercancía dañada. Eso estamos de acuerdo los tres. Y no hay manera que se pueda resolver. Ahora, la decisión que tiene que ver con la inmunidad, pues a mí no me sorprendió el contenido, porque yo
pues había analizado eso mismo, ¿verdad? Hay unos poderes del presidente que son inherentes a la posición del presidente, que están claramente detallados en la Constitución, y en el desempeño de esos poderes, como por dar perdones, de conducir la guerra, etcétera. No hay manera que tú le puedas imputar cometer crímenes o tomar decisiones equivocadas. Yo aquí en este grupo que estamos hablando soy el único que en algún momento tuve inmunidad, porque tuve inmunidad legislativa cuando fui. Sí, tú estabas, eso se llama aforado. Aforado le dicen Estabas en aforado, España, es la palabra sí. correcta. Pero ya no soy aforado, ni estoy desaforado tampoco. Así que, pero no soy ya. Bueno, la cuestión es que cuando uno está en esas posiciones, cuando tú tienes que defender una posición en el hemiciclo del Senado o de la Cámara de Representantes, y tú sabes que las cosas que tú digas posteriormente, alguien las puede tergiversar para convertirlas en algo que te pueda, se pueda hacer, pueda considerar que estabas difamando a alguien, o que es plagio, o que es lo que fuera. Al fin y al cabo, plagio de escrito, pero que está diciendo lo que dijo otra persona. Al fin y al cabo, pues tú te cohibirías de hablar muchas veces porque no quieres exponerte a eso. Así que la inmunidad en esa parte debe ser absoluta, como decidió la Corte Suprema. Hay otra parte que es la parte que tiene que ver con lo personal, ¿verdad? Si por el camino tú le robas 1,000 pesos a alguien, o se hace un Bob Menéndez y consigue que te regalen oro y lo almacena en tu casa, pues ya la eso... La culpa es de la mujer, joder, chico, que le escondió en el closet. El Mercedes de la mujer. Pero entonces hay el Mercedes, yo no sé cómo puede decir que lo escondió. Y con todo eso se ha librado de más de un procedimiento. Bueno, pero entonces hay una tercera parte, que es lo que la parte que llaman, que tiene el presidente la posibilidad de, que es rebatible la inmunidad que tiene, lo que tiene es una presunción de inmunidad por las cosas que haga, es lo que llaman la periferia. Sí, pero eso le cambia el peso a la prueba. Cuando tú dices Exacto. que hay una presunción, claro, el peso de la prueba recae en fiscalía. Claro, ese es el punto importante. La prueba recae en fiscalía, y además entran, junto con eso entran una serie de restricciones, como dijo la Corte, de que no puede investigarse o argumentarse cuál fue la intención del presidente al hacer esto, aquella otra cosa. Ni puede presentar en evidencia las conversaciones de él con sus asesores dentro de la rama ejecutiva. Exacto, esa evidencia no puede ser. Y eso es lo que está impactando ahora los otros casos, porque en los otros casos que ya se han decidido, incluyendo el de Nueva York, habían utilizado una evidencia que había surgido de una de las asistentes de él en Casa Blanca. Y esas personas en Casa Blanca también están protegidas por Gregorio volcándose en la tumba. ¿Quién? Nixon está... No, pero él no está solito. Mira, tú sabes quién tiene inmunidad total, más o menos así, más o menos. La tiene el pequeño Kim, la tiene Putin y la tiene el presidente de China. Y el Ayatollah. Esos tienen inmunidad, así que está pareado. Pues así mira, es la cosa, Gregorio. Pues mira, en cuanto a la opinión del tribunal, yo lo primero que tengo que decir es que, y escribí un artículo sobre esto, la realidad es que este es el resultado de los dos candidatos, pero las dos alas de poder importantes en los Estados Unidos, acostumbrándose mucho a caminar en áreas grises y utilizando el poder, aun cuando no fuese ilegal, utilizándose para fines políticos. Y eso es lo que hemos visto, las dos contrapartes de eso, conductas que están prácticamente al borde de la legalidad de uno y el aparato judicial del otro utilizándose para contrarrestar políticamente al opositor. Y dentro de ese sentido, yo creo que en ningún otro momento en la historia esto hubiese llegado al tribunal, ni hubiese habido la necesidad de que el tribunal expresara la doctrina con tanto grado de especificidad. En mi opinión, al hacerlo,
si bien por un lado estoy de acuerdo con Garriga que hay ciertas actuaciones, ciertas libertades y facultades que un presidente tiene que tener, porque de lo contrario es incapaz de hacer su trabajo. Yo creo que eso es evidente pero creo que en términos prácticos, como tú mencionas, en cuanto a revertir el peso de la prueba, cuando la definición es tan amplia y llega al nivel de que llega a los límites externos de lo que es la función presidencial, por lo tanto es bastante expansiva, en términos prácticos es casi una inmunidad completa, a menos que sea un caso realmente obvio o burdo. En el resto de los casos yo veo que va a ser bien difícil que prospectivamente se lleve algún tipo de acusación. Sí se podrá llevar de todas maneras los procesos de residenciamiento. O sea, ese es el punto que yo creo que balancea, ¿verdad? El presidente es inmune en sus acciones, pero no quiere decir que es inmune totalmente, porque siempre está la Cámara de Representantes que lo puede acusar de traición, de soborno. O sea, si tú coges dinero por dar si el presidente coge dinero por dar un perdón, pues no es inmune ante los tribunales, pero no ante la Cámara y el Senado. Y lo otro que es importante, que es ridículo, manda a matar a alguien, eso no hay inmunidad porque es un asesinato y ya está, es inconstitucional. Perdóname, Luis, lo que pasa es que eso se refiere específicamente en este caso lo estaba mencionando porque el que hizo eso fue Barack Obama. En el año 2005 mandó a matar al reverendo Alawaki, que era un reverendo, un ministro maometano, y que estaba reclutando jóvenes en Estados Unidos. Bueno, tengo que ir porque son las 56. Cuando vengamos, mis amigos, vamos a bregar con todo este revolú plebiscitario con el profesor Garriga Picó y el licenciado Gregorio Igartúa. Vamos a plantear el próximo tema, que es de la política. Vamos a empezar con las contradicciones de la mogolla independentista. El PIB propone un candidato a comisionado residente y otro a San Juan, por los que piden que no voten por ellos. Son independentistas y alegan que votar por ellos no es un voto por la independencia. Son comunistas y se pintan como defensores del capitalismo. Son nacionalistas y se niegan a defender la soberanía y la independencia en el plebiscito. Se pintan como demócratas y no quieren que el pueblo vote en el plebiscito. Dicen ser anticolonialistas y van a impugnar la consulta, a pesar de que van a las Naciones Unidas todos los años a decir que hay que descolonizar. Estas son las cosas que se dan, ¿no? Piden la autodeterminación en la ONU, pero cuando se legisla en Puerto Rico la niegan y la boicotean y la impugnan en corte. Ese es un tema. Vamos al segundo tema. Las excusas que han puesto tanto Dignidad como el Partido Popular contra el plebiscito, que por cierto es el plebiscito que originó y que pidió Jennifer González. El gobernador llegó a un acuerdo con ella hace 2 años y se la sirvió en bandeja de plata para que la presidenta del PNP haga su campaña, tal como lo pidió y tal como lo confeccionó en su proyecto de estatus en la Cámara. Ahí está servido. Y lo que están diciendo básicamente es que no hay chavos, que no debe realizarse, que es antidemocrático, que el pueblo no debe decidir, que es ilegal, que no es autoejecutable, que no resuelve nada, que no hay junto a las elecciones. Dentro de toda esta madeja, entonces sale la pareja de Javier Jiménez y Elizabeth Torres a atacar, obviamente porque están desesperados. El conservadurismo republicano es ahora quien manda, los valores cristianos son ahora mayoría por voto del pueblo en el PNP, y ven que eso le quita el aire a ellos y empieza el ataque. Así que dentro de todo esto, Javier Jiménez tiene una confusión. Él dice que es estadista, pero que no va a ir a votar, que la gente puede votar por lo que le da la gana, pero que esto es una encuesta, que no vale para nada, y ahí está. Y Jennifer González,
Eli Torres dice que Rivera Schatz es un coleccionista de hijos ilegítimos. Lo dejo con esa, Garriga. Pues mira, Luis, vamos a coger la cuestión del plebiscito directamente, porque yo he escuchado ahora que hay una... Dale al botón. Mira, Luis, vamos a coger la cuestión del plebiscito directamente, porque yo he escuchado, ¿verdad?, que en todos los programas se ha estado discutiendo el plebiscito y si debe haber o no debe haber, y si es un gasto de dinero innecesario. Todas las cosas que tú explicaste. Pues mira, esos son pajas mentales. El plebiscito se va a celebrar. Lo que digan los miembros de la Mogolla a mí no me interesa, porque los miembros de la Mogolla son los portaestandartes de una tradición de gente que siempre ha dicho que son una cosa y cuando llegan al gobierno hacen otra. Eso hizo Fidel Castro, eso hizo Hugo Chávez, eso han hecho todos los líderes socialistas que pretenden llegar al poder mediante las elecciones, que cuando llegan entonces al poder, entonces cambian sus puntos de vista y empiezan a actuar de una manera autoritaria. Porque si yo te aseguro que si Juan Dalmau, por una casualidad de la historia que yo creo que no se va a dar, pero para hacer el argumento, supongo que con 33% de los votos, como pudo hacer Pierluisi, Juan Dalmau llegara a ser gobernador de Puerto Rico, yo te aseguro que inmediatamente va a empezar a pedir la independencia para Puerto Rico, porque eso es lo que él quiere en el fondo de su corazón. Entonces, lo que no quiere la Mogolla, precisamente, es que no quiere que haya plebiscito porque sabe que el plebiscito los descubre, que entonces ellos van a tener que entrar a discutir si son independentistas o no son independentistas. Al momento ellos quieren correr como que no son independentistas, como que no son socialistas, como que no están en la tradición del liberalismo radical y sencillamente... Eso se llama obligarlos a bombardino. Y entonces lo que se quiere, lo que hace el plebiscito es decirle, bueno, defínete porque no puedes estar jugando póker con una mano y 21 con la otra. Tienes que estar en el mismo juego y sencillamente se les pone en una situación que tienen que definirse. Ellos se han convertido en partidos meramente electoralistas, de ser del Partido Independentista haber sido durante mucho tiempo un partido de alcurnia independentista, de tener unas posiciones claras, etcétera, etcétera. Ahora el Partido Independentista va por donde quiera que vea un voto diciendo lo que sea necesario para conseguir ese voto, porque al fin y al cabo entienden porque que si gana, todavía tiene más que cosechar cosechar del Partido Popular. Ellos saben que en el Partido Popular hay un montón de gente que son soberanistas, no necesariamente independentistas, y que ellos pueden atraer si dicen que ellos no van a traer la independencia. Eso es lo que hay. Gregorio. Pues mira, yo coincido. Yo creo que la razón principal aquí, yo no quiero, a mí esto de que no hay dinero y todo ese tipo de cosas son excusas llanitas para no quedar mal, pero la realidad es que definitivamente el asunto aquí es que en la medida que haya un plebiscito están obligados, si participan, a expresarse sobre eso, y toda la estrategia política de los pasados 8 años ha estado dirigida a por primera vez esconder o tratar de disfrazar su ideología en cuanto a estatus, aunque todos sabemos que son independentistas, para ver si así atraen gente joven y gente que pueda estar molesta con el sistema en términos generales. Ahora, subyacente a esto, hay un reconocimiento implícito de todos estos que se están oponiendo, de que cualquier voto que sea ideológico, a quien beneficie es a la estadidad, ¿verdad? Porque son todos los que no son estadistas los que se están oponiendo. En la medida que haya ese reconocimiento, pues viene también un reconocimiento de que verdaderamente el pueblo de Puerto Rico quiere la estadidad y que es el movimiento mayoritario.
Si alguien, yo sí puedo decir que puedan haber algunos sectores, por ejemplo, yo puedo entender que, como lo discutimos en un programa anteriormente, antes de que se decidiera si se hacía un plebiscito o no, habíamos discutido que había ya un mandato por la estadidad en Puerto Rico y por lo tanto no era estrictamente necesario, pero tampoco es que una vez ha sido convocado que nos vamos a poner, estamos y vamos a ir a ese plebiscito todos juntos a demostrar y a seguir haciendo el llamado de que la estadidad es el voto y que en Puerto Rico esa idea de que uno puede votar sin tocar la ideología es mentira. En Puerto Rico el estatus siempre está en issue. Hasta que no se resuelva la colonia, todo aquel que le diga a uno que el estatus no está en issue es o colonialista o tiene una agenda escondida. Y eso es lo que te dice aquí Igartúa. Es muy importante, ¿verdad?, que hay personas como su señor padre, Igartúa de la Rosa, Gregorio Igartúa de la Rosa, que explica muy bien otros métodos que pudieran utilizarse en la discusión del estatus y que él entiende que serían más efectivos. Pero ese método de la petición de la incorporación inmediata, lo cual a mí me parece que es muy bien, pues no es que han escogido en este momento las personas que tienen a cargo el partido, y eso no quita de que Gregorio pueda seguir empujando por su lado la otra alternativa, pero dentro de lo que es el movimiento estadista, pues vamos enderezados hacia ese plebiscito, porque es importante que los puertorriqueños volvamos a reafirmar el hecho que Puerto Rico es parte integral de Estados Unidos y que hay que reconocerlo como tal, que es, al fin y al cabo, lo que significa la estadidad. Y entonces dentro de eso pues entra la visión del otro lado, ¿verdad?, que tú mencionas, de Javier Jiménez y de Elizabeth Torres, que entran en toda esta discusión sobre estadidad con Tomás Rivera Chat, y que yo pues tengo que estar de acuerdo con el análisis que hizo al mediodía mi colega Ángel Rosa, decir que pues esto es una discusión en la que ellos reflejan más bien sus candidaturas, es decir, están viendo a ver, Tommy tiene que demostrar que es el líder del Senado porque va a ser el próximo presidente del Senado, y Javier pues quiere proyectarse como estadista porque quiere ver si consigue los votos del PNP para su candidatura en el partido Dignidad, y Elizabeth Torres su candidatura independiente por el mismo estilo. Entonces, dentro de la política electoral, la controversia genera interés, y el interés hace que tú seas reconocido, y el reconocimiento, el factor reconocimiento, es el principal factor que lleva al voto por las personas. Eso lo que trae Gregorio, a mí me parece que es importante. O sea, que hay una pelea por los religiosos. El problema es que los religiosos se fueron del Partido Dignidad, lo que lo corren son seculares, y lo otro, los conservadores son, y los valores religiosos, los que ganaron en el Partido Nuevo Progresista. Entonces, ahora no tiene ningún sentido la franquicia. La franquicia de los valores cristianos y religiosos y conservadores perdió, porque la franquicia que puede ganar y adelantar esos valores es el PNP, no es Dignidad. Yo creo que eso es lo que está pasando. Claro, ellos, Luis, ellos habían encontrado un nicho político que les permitió en las elecciones pasadas sacar más votos de lo que nadie esperaba. En ese sentido, sí hicieron una demostración sobre un sector que hay en Puerto Rico y que quizás no se estaba escuchando. Eso se lo reconozco. Ahora el problema es, como bien tú dices, una vez la candidata oficial es Jennifer González, pues ese nicho desaparece porque, número uno, el liderazgo del PNP en su mayoría coincide con muchos de esos valores. Número dos, ellos, sobre todo Elizabeth, respalda a los candidatos del Partido Republicano, y los candidatos nacionales del Partido Republicano
van a respaldar ¿a quién? A Jennifer, que es la candidata oficial de verdad, que va a ser estadista y es una funcionaria congresional republicana. Así que yo creo que eso es lo que está pasando, diste en el clavo ahí, perdieron, están perdiendo, y así mismo ha ido pasando con los distintos sectores, y por eso es que es importante, y es algo que llevamos aquí ya, yo creo que 2 años resaltando, es que esa proyección que uno siempre hace de las elecciones anteriores es problemática, porque siempre surgen asuntos nuevos que cambian la dinámica. En filosofía de guerra dicen que el problema siempre es que la gente planifica para la guerra anterior y no para la guerra que tienen de frente. Yo creo que eso es lo que ha pasado con estos partidos que planificaron para correr nuevamente la elección anterior y no se dieron cuenta que el Partido Nuevo Progresista cambió, que el ambiente ha cambiado y que hay unas nuevas realidades donde ese nicho que era exclusivo de ellos ya no necesariamente lo es. Y yo creo que en este sentido, pues la candidatura de Javier Jiménez, que es una persona que yo respeto como político, ¿verdad? El tiempo que estuvo en la posición que ocupó como alcalde de San Sebastián, yo puedo entender, ¿verdad?, que él está tratando de manejar el partido como un partido electorero, un partido electoral, pero precisamente Dignidad se planteaba más bien como un partido ideológico. Era precisamente un partido religioso, un partido de valores fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, pues Elizabeth Torres tiene una ventaja sobre Javier, porque Javier no tiene un fundamento conservador fuerte como tiene Elizabeth, que es una mujer que ha estudiado los conceptos del conservadurismo político contemporáneo, ¿verdad? Y sabe pues todas las diferencias con la cuestión del woke y la cuestión de las diferentes formas del liberalismo americano en este momento, y sinceramente pues tiene un contenido ideológico, pero Javier no, Javier lo que tiene pues es la tradición populista más bien de haber sido alcalde de su pueblo. Déjeme ponerlo de esta manera. Miren, aquí hay una situación que es bien sencilla. No es lo mismo tú atacar como conservador republicano en minoría que estaban durante los años en que estuvo Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi, atacar al gobierno y al PNP por ser liberal, por ser woke, por darle concesiones a la comunidad LGBT, por apoyar el aborto, apoyar la cuestión de las vacunas, todo eso, que te cambian los muñequitos de repente y resulta ser que el sector republicano que más representa esos valores es quien gana control del PNP. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir a Jennifer González, joven madre de gemelos, que está jugando su campaña del Gugu Dada y de la familia hasta la saciedad, que ha sido conservadora toda la vida, o a un Tomás Rivera Schatz, conservador de toda la vida? ¿Cómo tú les vas a hacer campaña en contra? No puede, se te cae todo el argumento. Entonces tiene que recurrir a los ataques personalistas. No, Rivera Schatz es un promiscuo, es un coleccionista de hijos ilegítimos y los hijos son ilegítimos. Cuando tú bajas a ese nivel del betún, perdiste todos tus argumentos de cristianismo y de conservadurismo. No sé qué ustedes piensen, pero yo creo que eso es así. Hay algo adicional, y es que en la medida en que ese tema lo pierdan, no solo pierden ese nicho, sino que empieza a crear fisuras dentro del partido, porque entonces si hay un plebiscito y hay que expresarse, y ya ese issue principal que tenían todos lo tiene el Partido Nuevo, ¿cómo entonces cómo ellos compaginan internamente el tener, por ejemplo, una candidata como Rodríguez Bebe, que es independentista, y ellos que teóricamente, ¿verdad?, y yo no le cuestiono los ideales a nadie, son estadistas? Así que verdaderamente es tratar entonces de llevar, que es un riesgo obvio, de llevar entonces ese argumento
al extremo y a lo ridículo, donde entonces ya no es ser meramente conservador y creer en unos principios de familia y unos principios históricos, sino que llevarlo al extremo de los principios. Y un riesgo que ha habido toda la vida en la secuela es convertirse en una caricatura de sí mismo. Usualmente las películas, la parte 2, con excepción quizás de Godfather, son peores que la primera, y es precisamente por eso, porque se tratan de repetir y se convierten en muchas veces en una caricatura de sí mismo. Y eso pasa también con los partidos. Cuando el argumento que tenían antes exclusivo lo pierden, empiezan a exagerarlo para levantar la voz más y para tratar de seguir resaltando, y muchas veces pasan esa línea de lo que es tolerable para el pueblo. Pero es que ese es el problema, o sea, eso es lo que causa precisamente el hablar del plebiscito. Eso crea esa reacción de que entonces los otros asuntos que estaban subyacentes, que no se planteaban de esa manera, pues empiezan a salir. Así que yo creo que es la estrategia de convocar al plebiscito va a ir hacia adelante. Yo recuerdo cuando primero surgió la candidatura de Jennifer, que trataron de decir que no debía haber una primaria, que no debe haber una primaria, que Jennifer no debía tirarse, que Jennifer era una madre. Yo les decía, va a haber primaria. Después dijeron, Jennifer no puede ganar. Le dije, Jennifer puede ganar, y ya pues pasó, hubo primaria y Jennifer ganó. Y yo le digo ahora igualmente, va a haber plebiscito, y en el plebiscito lo va a ganar la estadidad, y eso es lo que tenemos que, al fin y al cabo, tener bien clarito. Y por eso es que es la resistencia, porque saben que va a ganar la estadidad. Claro. Fíjense, Los que no querían. La brutalidad de Javier Jiménez. Javier Jiménez, Dignidad, mayormente son votos PNP disgustados. ¿Cómo tú vas a decirle a los estadistas disgustados, que son conservadores y cristianos, que no voten por el ideal? O sea, es una ridiculez, ¿verdad? Yo lo decía en la primaria, lo que no quieren la primaria son los que temen que la van a perder. Y sí, los que no quieren el plebiscito es porque saben que lo van a perder. ¿Entiendes? No, y acuérdate, ellos se oponen a esto porque esto unifica al PNP. O sea, lo ideológico es la pasta que mantiene unido al PNP. Y ellos saben que esto ayuda a Jennifer González. Lo saben. Y segundo es el gesto. El gesto lo es todo. Un gobernador que perdió frente a Jennifer González le cumple su palabra para ayudarla a salir reelecta. Eso es un mensaje. No, y en ese aspecto, yo digo, lo gracioso es que cuidado que lo que pensaba, el riesgo grande que se discutió era la división dentro del Partido Nuevo Progresista. Y lo que ha sucedido es todo lo contrario. Y donde ha habido división son en la oposición. Eso es lo grande, porque la oposición cuando ve el poder, entonces es que se dividen. Y el Partido Popular, después de la primaria, está más débil de lo que estaba, y sobre todo seguro, mucho más débil frente al PNP. Y la mogolla, que en un momento parecía que iba a ser, que se iban a unir los dos partidos, como yo decía, terminan peleando porque la gente que está en la mogolla era gente que estaba en el PIB, y pelearon con el PIB porque no aguantaban la gente del PIB, y la gente del PIB no aguanta lo de la mogolla. Esa es la realidad. Fíjense, yo conozco por décadas, he visto ese proceso. Fíjense el agotamiento, la quiebra de las ideas de Dignidad en este momento. Ahora lo último es que Rivera Schatz jugó 2 barajas y es un traidor a Pierluisi para sacar de cajera a Pierluisi, y que todo el tiempo del frente hacía campaña por Pierluisi, pero estaba con Jennifer. Cuando tú llegas a ese argumento, ok, se te acabaron las barajas. Cuando tú tienes que ir al argumento, no votes en el plebiscito, estadista. Cuando tú tienes que recurrir al argumento, aquel es un fabricante de hijos ilegítimos y además es un traicionero, se te acabaron las ideas. Estás perdida. Pero mira lo interesante, Luis, que las 2 personas que están haciendo ese argumento son 2 personas que este mismo cuatrenio eran estadistas y eran del Partido Nuevo Progresista, y fueron precisamente los que a mitad de camino decidieron irse cuando no consiguieron lo que quisieran. O sea, ¿cuál es el reclamo a otras personas? Pero oye, fueron electos ambos por los electores estadistas
del PNP. Por eso Entonces mismo acusan de traidor al que se quedó en el PNP dando la pelea, Rivera Chats, y ellos son los traidores. A eso iba precisamente, o sea que las dos personas que fueron electas, que se vendieron todo el tiempo como estadistas y gente de partido y corrieron bajo la estructura, no corrieron independiente, a mitad se cambian y dicen que todo el mundo es un traidor. Por favor. Definitivamente. Por cierto, una nota para que ustedes vean lo que son las guerras culturales y religiosas. El estado de Tennessee acaba de aprobar una ley que prohíbe enarbolar banderas de la comunidad LGBT en las escuelas públicas. Velen que ya mismito viene por ahí algo así. Así que, y la mayoría, por cierto, va a favorecer eso. No hay que llevar la sexualidad y la identificación sexual a las escuelas públicas. Yo coincido con eso. Voy a hacer la pausa y cuando vengamos vamos a hablar de los polvos mágicos en la legislatura, de cómo se pagan camas de lujo en el Hilton para no tener que ir a Guayama ni a Toabaja a altas horas de la noche. ¿Viste? Perdiste el tiempo en el Senado. La Cámara ha pagado 2 noches de hotel de lujo a legisladores para que no viajen a sus distritos de noche porque tenían que cerrar la sesión. La oferta del Hilton Garden en el condado, ahí se trepó Ñarmito, se trepó Memo, y legisladores, Guayama es muy lejos para ir de noche, también hay Bonito, y San Juan, y Bayamón, y Toa Baja, todo esto, esto yo nunca lo había visto, que pagaran por pernoctar. No, yo creo que ocurría a principios del siglo, el siglo pasado, cuando las carreteras los viajes eran tan largos. La piquiña, cuando era la piquiña. Pero entonces ahí surgió entonces el concepto de las dietas, que entonces con las dietas era que se pagaba eso, esa estadía y demás. Pero obviamente en este momento no hay ninguna necesidad. Ninguno de estos sitios que tú mencionaste está más de 1 hora de viaje de el Capitolio. Así que... Pero eso me trae a David Skill, que le dice hoy a primera hora, mira, una de mis frustraciones es que la legislatura, después de 8 años de quiebra, no han aprendido nada de responsabilidad fiscal. Y eso le preocupa y dice, a lo mejor, no creo que duremos 10 años, pero quién sabe. Yo creo que, bueno, lo que digo es que sí, que la Junta, él cree que dura por lo menos 10 años. Y yo personalmente creo que dura más de 10 años, porque es que precisamente él nos está dando la clave. Los políticos de Puerto Rico no entienden el concepto de responsabilidad fiscal. Están atollados en el populismo, que quiere decir que cada vez que llega algún grupo y le dice que necesitan una ayuda o que necesitan esto, que necesitan lo otro, o que le bajen las contribuciones, esta cosa, o que le hagan una carretera, ellos van y sin hacer ningún plan, sin saber de hacer ninguna priorización de las necesidades y de las metas que quiere lograr Puerto Rico, van y los quieren satisfacer. Y entonces lo que dice David Skill, que interesantemente, porque conversando con un reportero de un medio de negocios, yo precisamente le decía eso. Yo estoy seguro, antes de que saliera ese artículo, yo estoy seguro que una de las grandes frustraciones de David Skill es que no logró el que enseñarle a los puertorriqueños a tener esa responsabilidad fiscal. Y yo lo sabía porque David Skill es un profesor, y los profesores tenemos la idea esa de que nuestra tarea es enseñar cuáles deben ser las cosas, cómo se deben hacer, ¿entiendes? Y sencillamente él no logró eso. Así que veremos ahora cuando cambie el nuevo presidente. Pero mira, Luis, yo lo ampliaría más porque, como yo he dicho ya por varios años en el programa, yo creo que, y realmente todavía me sorprende, y es que luego de todas las vicisitudes que ha pasado el pueblo de Puerto Rico, todos los eventos, todas las situaciones, la quiebra de todas sus instituciones, la pérdida de población, la incapacidad de resolver problemas fundamentales, lo triste es que esa mentalidad no se limita a los legisladores, sino que
el pueblo en general todavía al día de hoy no ha internalizado lo que pasó en Puerto Rico verdaderamente. Y yo creo que en gran medida eso se debe a que, como al principio surgieron unas teorías de conspiración de que es que todo se debe a unos grupitos que se robaron unos chavos acá, a unas personas que escondieron dinero acá, eso eximió al público, a un sector grande del público, de las responsabilidades que tenemos todos en este problema, porque la tenemos todos. Y yo creo que esa es la gran tragedia de lo que ha pasado en Puerto Rico, que al día de hoy no se han internalizado, que no es que haya resistencia, sino que hay un intento continuo a restablecer el sistema que había justo antes de la quiebra. No solo hay partidos y uniones que están activamente todavía tratando de lograrlo, sino que hay grupos grandes en el público que todavía te lo argumentan como que verdaderamente Puerto Rico estaba mejor. Así que definitivamente el pueblo no lo ha aprendido, y en la medida que no lo aprendan y que a nivel institucional no empecemos a adoptar las medidas que son necesarias para que haya información adecuada, para que se tomen decisiones responsables, para que haya no solo fiscalización, sino que hayan unos parámetros adecuados para la evaluación constante de la gestión financiera, la realidad es que puede durar lo que dure la Junta y volvemos a la quiebra en varios años. Mira, lo que dice Igartú es verdad. Lo que la gente no ha aprendido, y donde menos han aprendido, donde se puede que es más inteligente sea en la Universidad de Puerto Rico, porque tú vas y hablas con los profesores y muchas de las personas que están en la dirección de la Universidad de Puerto Rico y entienden que las dificultades que están pasando en la Universidad de Puerto Rico es porque le quitaron la fórmula por la cual el gobierno de Puerto Rico le daba el 10% de todo lo que se recogía en contribuciones, y que ese es el problema que tiene la universidad, pero que ese problema se va a resolver pronto en cuanto no sé, llegue algún gobierno que vuelva y restablezca el 10%. No sé cuál será ese gobierno, porque la Junta no lo va a permitir cuando en llegue Puerto la Rico. República. Y Biden va a salir y los demócratas van a salir, va a estar Trump. Así que no sé cuándo va a ser, pero ellos siguen enfocados que todo el problema de la universidad, no se dan cuenta que la universidad está anquilosada. Puerto Rico anda en el siglo XIX del debate. Hay una teoría todos los de días se conspiración. torna más infantil, más adolescente, menos educado, y ese es el tipo de cosas que están en lo mismo de hace 40 años. Mira, Luis, al día de hoy todavía tenemos que ir al día de hoy en un mundo donde, como lo discutiste la semana pasada, lo que hay a nivel mundial es tratar, ¿verdad?, si los problemas que eso traiga, de ir estandarizando ciertos aspectos contributivos. Aquí todavía lo que se está tratando es de traer las 936 de nuevo. Sí, de nuevo. En lugar de ajustarse al nuevo código contributivo federal, ir atemperándonos a los tiempos, aquí todavía están en eso. Yo, lamentablemente, y creí que esto nunca iba a pasar, luego del último apagón, mucha gente verdaderamente por ahí estaban básicamente pidiendo, que no va a pasar, pero que volviera el esquema anterior de energía eléctrica, que fue un desastre para Puerto Rico. O sea, que no hemos podido salir de esa mentalidad, que ni siquiera hemos podido internalizar esto, porque, como dije, con varias teorías de conspiración, que si es que fueron, mira, que aquellos fueron unos que se robaron unos chavitos acá y otros y que cambiaron, pero que en general el resto de la gente no tiene ninguna responsabilidad, y solamente que el día que llegue el líder idóneo, que siempre termina convirtiéndose en el Supreme Leader, es el día que se va a resolver, cuando la realidad es que no, aquí hay un problema institucional, empezando porque el gobierno de Puerto Rico al día de hoy es incapaz, con todos los adelantos que se hayan hecho, de producir información financiera certera y oportuna para la toma de decisiones. Ese problema, que es fundamental, no se ha resuelto al día de hoy. Y precisamente por eso mismo, porque no están en el café a tiempo, es que no se va a terminar ni siquiera en 10 años, porque a lo mejor de aquí a 10 años tenemos los 4 presupuestos balanceados, pero como tardan 3 años en cuadrar las cuentas, vamos a tardar por lo menos 13. Yo les quiero plantear otro cambio de paradigma, y es algo que la gente no ha notado. A ti te va a gustar esta, Garriga. Vamos a ver. El sindicato no deja que salga la leche. Hoy hay el juez del Tribunal de Primera Instancia
ordenó a la CGT que cese y desista el bloqueo de vehículos de la Suiza. Utilizan los camiones para impedir que entre y salga la gente a la fábrica. Obviamente una práctica de esa violenta, pero lo interesante es que se trata de la radicalización de una otra unión del sector privado dirigida por Scott Barbés, ese angelito que lo tuviste en la UPI 15 años. Sí, tú allí, tú mucho Pero tiempo. fíjate por qué, en la medida en que hay que ha habido una Junta de Control Fiscal, el poder de las uniones en el gobierno se ha desvanecido y ha desaparecido. Tan así que la UTIER la hacen papilla, ¿ok? Y entonces el socialismo está emplazando ahora sus elementos comunistas radicales dentro de las uniones privadas, del sector privado, y que se prepare la patronal, porque lo que viene va a ser una infección de sus sindicatos o formación de sindicatos dentro de las grandes empresas en Puerto Rico. El producto de esto es que han creado un monopolio al cerrar la Suiza Dairy con la Tres Monjitas, de manera que Fonalleda está gozando, pero aparte de eso, ese es el resultado, y 500 personas, padres de familia, en la calle, sin empleo. Y es que hay, dentro del movimiento obrero en Puerto Rico, hay de nuevo un retraso de por lo menos un siglo en términos de cómo debe ser un movimiento obrero. Un movimiento obrero aquí es siempre un movimiento confrontacional. Nunca hay la posibilidad de que un movimiento obrero sea uno que lleve a cabo una coordinación efectiva con los patronos para lograr de esa manera encontrar algo que sea mejor para los dos. En teoría de los juegos decimos, lo conciban como un juego suma cero, donde todo lo que gana uno lo pierde el otro, en vez de convertirlo en un juego suma positiva, en que ambos pueden ganar. Así que pero la percepción entonces es que la de Barbés, por ejemplo, que viene precisamente de la UPI, de todos los maestros allí de socialismo que le enseñaban precisamente que lo que había que hacer era pelear como Marx enseñó que había que hacerlo en el siglo XIX y después Stalin y Lenin en el siglo XX. Pues no. Esa gente lo que quieren es la confrontación, lo que quieren es destruir. Recuerda que para los marxistas no es meramente ganar unos mayores sueldos, no es meramente ganar una concesión aquí, una concesión allá, es derrotar el Estado capitalista. Hay que hacer que las instituciones se derrumben, porque solamente cuando se derrumben las instituciones capitalistas, entonces es que pueden mandar los obreros de verdad. Y por eso la tarea de los socialistas es necesariamente, por definición, una tarea de destrucción. Pero sí, mira. Pero fíjate que esa noticia, Igartúa, se le escapó a la gente. Estos movimientos que tú ves y tú dices, espérate, aquí no ha habido una huelga violenta en el sector privado en años. Y de momento cierra una planta, una de 2 procesadoras de leche en Puerto Rico, y está la figura del comunismo atrás. Tú dices, aquí hay un cambio. ¿Qué hace este individuo que hasta hace poco era agitador universitario, secretario de una unión en una empresa privada? Pues ya veo lo que viene. Si la patronal no entiende eso, oye, no va a entender jamás lo que les viene encima. Pero mira, Luis, sinceramente no es hasta que lo mencionas que lo pienso, pero tienes toda la razón. Por bastante tiempo en Puerto Rico, después de lo que ocurrió con el Cerro Mar, de los eventos del DuPont Plaza y otras similares, la realidad es que dentro... La Puerto Rican Cement en los exactamente, 70. La realidad es que... Estos que son padrinos hoy de ese sector comunista son los que enfrentaron violentamente a las uniones en la Puerto Rican Cement. Por eso, por mucho tiempo habíamos vivido uniones dentro del contexto de la empresa privada en Puerto Rico, mucho más tranquilas, mucho más dispuestas a negociar, sin grandes problemas, y todo eso se había concentrado en la esfera pública. Una vez pasa lo que tú dices, pues entonces estamos viendo que dentro del contexto privado entonces está comenzando a surgir algo que verdaderamente no surgía hace 20 o 30 años con fuerza
dentro del contexto privado y que tuviera por lo menos la exposición que tiene ahora. Y verdaderamente el problema es que el peligro es que mientras es en el gobierno hay ciertas formas de manejarlo. Pero miren, el Cerromar nunca abrió. El Cerromar nunca abrió. Y ni el mundo se fue a la quiebra, el vocero se fue a la quiebra. ¿Cuántos años estuvo el Dupont Plaza allí, el terreno vacío? Y entonces eso es importante porque en la medida que logren tocar varias instituciones claves dentro del contexto económico, pues entonces caemos en lo que dice Garriga, que es que tiene verdaderamente por primera vez un impacto en el sistema que trasciende la empresa y entonces empieza a jamaquear el status quo y a fomentar otro tipo de movimientos que en Puerto Rico por muchos años no vemos. Bueno, déjame traer 3 noticias internacionales que salen hoy. Cuba, el gobierno se declara en un estado de economía de guerra. Próximo, está increíble. Cataluña lidera España en los delitos de odio ideológicos y xenofobia contra el español. Y la tercera, China emplaza 7 bases de espionaje electrónico en Cuba para monitorear todo lo del sur de Estados Unidos. Bueno, déjame coger las de Cuba. La primera que mencionaste, pues, ciertamente da ganas de llorar y ganas de reír. Ganas de llorar porque es que los cubanos por años le dijeron que estaban en un periodo especial. Esa era la forma en que describían la economía, en que habían unas limitaciones, pero iban a salir, pero nunca decían por dónde era que iban a salir ni cuándo era que iban a salir. La cuestión es que donde han salido es a este proceso que ahora llaman una economía de guerra. Una economía de guerra es una economía totalmente controlada por el gobierno, porque como hay guerra, el gobierno tiene que controlar todo lo que se gasta y todo lo que hay, porque si no, si faltan los recursos en algún lado, pues puede perder la guerra. Así que Díaz-Canel dijo en una reunión que el país atraviesa, oye esto porque te va a caer, lo vas a ver como suena parecido, complejidades económicas que repercuten en la entrega a tiempo de los alimentos de cada hogar cubano que recibe de manera racionada a través de la llamada libreta de abastecimiento. En los constantes apagones o cortes de electricidad de varias horas a lo largo de la isla, o hasta en la inflación que hoy afecta el acceso de las familias a productos de primera necesidad. ¿Sounds familiar? Sí, y eso que es un régimen comunista. Un régimen comunista que tiene los mismos problemas y peores, porque, o sea, la electricidad en Cuba es un bien que casi no se ve y que nadie tiene derecho a reclamar y nadie tiene derecho a votarle en contra a Díaz-Canel porque no tiene electricidad, como aquí pueden votarle en contra a estas personas. Bueno, pues a falta de eso, lo que ha ocurrido es que los chinos han convertido a Cuba en un lugar de observación de los Estados Unidos. Te aseguro que por ahí entonces las ayudas que llegan a Cuba pues son las que consiguen a través de los chinos, pero esas ayudas se quedan en los militares, no llegan al pueblo. El pueblo está en una economía de guerra, mientras que los militares están cediéndole el espacio de Cuba a los militares chinos para que sigan haciendo surveillance de Estados Unidos, sigan viendo lo que ocurre en Estados Unidos. Y los rusos, para no quedarse atrás, llegaron la semana atrás con un submarino y con toda su escuadra y dicen que por cada barco ruso había como 7 americanos. Sí, pero la implicación de eso es la siguiente. ¿Ok? Cuba es el portal del oeste del Caribe y la entrada al Golfo. Puerto Rico es el portal del este del Caribe y la entrada al Caribe. Lo que ha pasado en Cuba, que obviamente es la penetración de los intereses chinos y rusos, va a pasar en Puerto Rico cuando venga la República. Ese es el punto. Que la gente, por eso es que traemos la historia.
Ese es el punto, de que al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que dentro del sistema internacional va ocurriendo una polarización que va a ser más fuerte aún que lo que ocurrió durante la Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría Rusia era una potencia de segundo nivel, aunque tuviera armas nucleares, no tenía la gente, la producción, etcétera. Pero ahora China es una nación que tiene más población que cualquier otra en el mundo, que tiene una economía que va acercándose al tamaño de la economía americana y que tiene unas estrategias de dominación de países pequeños a través de la inversión y a través de los préstamos, que al fin y al cabo han logrado que China tenga una gran capacidad diplomática alrededor del mundo. Y Gregorio, la otra noticia que parece que no tiene ninguna relevancia, sí lo tiene, en que Cataluña sea la primera jurisdicción en España con el mayor número de ataques y delitos de odio nacionalista, de odio ideológico y xenofobia contra el castellano, contra el español y todo, mucho más que el País Vasco, que tiene un historial de violencia y de terrorismo, te demuestra lo que pasa cuando las semillas, qué pasa cuando se siembran semillas de odio, de rencor nacionalista, de rencor socialista en una sociedad que terminan los crímenes en crímenes de odio. Eso puede ocurrir en Puerto Rico. Eso no solo puede ocurrir en Puerto Rico, sino que se ha intentado por mucho tiempo por la izquierda de Puerto Rico. Yo primero que nada quiero que me aclaren, o sea, de lo que estamos hablando es que en Cuba hay un estado de sitio sobre un estado de sitio. No, es una diferente explicación para el hambre. O sea, y antes tenían hambre con una explicación, completa. ahora tienen hambre con otra explicación. No, pero Se mira, me está olvidado que ese es otro que tiene inmunidad completa. hay un elemento común y es el mismo elemento común que hay en el discurso de un sector del independentismo de Puerto Rico, es que para tú, cuando tú vas a promover, si lo que tú estás promoviendo necesariamente trae inestabilidad, cambios drásticos y puede traer problemas, la única forma que un grupo por lo menos lo va a tolerar es creándole un enemigo común y dándole la impresión de que estás en una situación de vida o muerte contra ese sector, y precisamente eso es lo que vemos aquí cada vez que se quiere vender el odio a los de la ley antes 20 y 22, cada vez que viene cuando hablamos aquí de repoblar la isla, no se habla de traer gente de ningún sitio, es volver a traer a los puertorriqueños de allá, porque el resto de la gente no cae dentro de esa visión de pueblo. Es lo que trae tener lo que coloquialmente le podríamos decir un cuco, que fue lo que hizo Cuba toda la vida, que sí, Estados Unidos tenía muchísimas políticas que tenían un efecto, pero la realidad es que siempre tuvieron y han tenido la excusa de un cuco. En aquel momento era los Estados Unidos, y en esta época los Estados Unidos light, porque tiene otras variables. En España es la homogenización del territorio y la pérdida de la identidad cultural, y en Puerto Rico pues evidentemente tiene elementos de todo, porque no nos podemos olvidar que el darling el modelo para la izquierda de Puerto Rico por más de 70 años ha sido la izquierda cubana. Y es la realidad, es la mucho más, por mucho más, por 200 pues entonces, perdón, que el profesor aquí corrigiendo, les eso porque hay un envolvimiento emocional. Los intelectuales puertorriqueños del siglo XIX, principios del siglo XX, se veían como pequeños cubanos, los cubanos eran los grandes intelectuales. Y ese envolvimiento emocional sigue al día de hoy. Completo. No hay manera que lo quite. Mira, Luis, manera que lo quite. Lo que ocurre en Cataluña es que empezaron a utilizar el nacionalismo para romper a España y empezaron a crear toda una serie de nociones que son perjudiciales para los propios catalanes y que lo que crean son no nacionalismo, sino una xenofobia. Entonces, a lo largo de este tiempo, los grupos que dominan en Cataluña, que son los que quieren esa independencia, que son los que quieren mantener ese dominio, que son grupos
conservadores principalmente, aunque haya movimientos socialistas que están a favor de la independencia de Cataluña, pero en realidad es un movimiento conservador en su fondo. Y lo que han hecho es crear entonces unas nociones racistas y entonces contra las personas que llegan de fuera de Cataluña, ya sean de otro punto de España o de África o aún de otros puntos de Europa, se van a sentir rechazadas porque el nacionalismo xenofóbico. El nacionalismo xenofóbico es tan prevalente y tan acendrado entre estos grupos en Cataluña. No todo el mundo en Cataluña es así. En Cataluña hay grandes personas con grandes ideas y muy civiles y muy liberales en sus posiciones. Así que, pero hay unos grupos que son los que están dominando, empezando por el Puigdemont que siempre está. Habrá que ver si hoy llegó, porque iba a estar hoy allá en Cataluña, en el debate de la juramentación, porque había salido electo. La investidura. Luis, si me permite brevemente. Ya tenemos un minuto nada más. Sí, bien rapidito. Lo único que quiero decir es que a todos que pasen un feliz 4 de julio y que no solo celebremos los principios que sirvieron de base a la nación, sino que todos recordemos la necesidad de reclamar esos mismos derechos para nosotros en todos los foros disponibles. Y a ustedes, mis amigos, mañana los invitamos a estar en el espectacular del 4 de julio que tenemos para ustedes. Desmontamos y hacemos triza los 20 y pico de mitos que existen contra la estadidad y los plebiscitos.